Hoy les vamos a hablar sobre la conciencia sintáctica. Esperamos y los invitamos a que conozcan sobre este tema para poder favorecer a las estrategias educativas que tienen y poder mejorar la comprensión de sus alumnos. Elegimos este artículo porque se relaciona directamente con la comprensión lectora, que es una habilidad fundamental dentro de la enseñanza del lenguaje. Como futuros docentes, muchas veces vamos a encontrarnos con estudiantes que leen un texto, pero no necesariamente lo comprenden bien. Entonces, este estudio nos parece importante porque no se enfoca solamente en si los estudiantes leen palabras correctamente, sino que analiza una habilidad llamada conciencia sintáctica. Esta tiene que ver con la capacidad de darse cuenta de cómo están organizadas las palabras dentro de una oración, y si hay errores, si hay algo que está mal ordenado o si hay una poca concordancia. Además, algo que hace más relevante este artículo es que este tema se ha estudiado principalmente en otros idiomas, como el inglés, el francés y el portugués. En cambio, en español todavía no existen tantos estudios sobre la relación entre la conciencia sintáctica y la comprensión lectora. Por esto, esta investigación es un aporte importante porque trabaja con estudiantes chilenos y es un contexto escolar cercano a nuestra realidad. El artículo nos va a ayudar a entender, a comprender un texto y que no va a depender solamente de leer palabras, sino también de comprender cómo funciona el lenguaje por dentro. El objetivo principal del artículo fue analizar qué papel cumple la conciencia sintáctica en la comprensión lectora de estudiantes chilenos de enseñanza básica. Dicha de forma más sencilla, los autores querían saber si los estudiantes que comprenden mejor la estructura de las oraciones también logran comprender mejor los textos que leen. Además, el estudio compara la conciencia sintáctica con otras habilidades, como la conciencia fonológica, la decodificación y la memoria de trabajo. Es decir, no solo se fijan en cómo los estudiantes leen las palabras, sino también en cómo procesan el lenguaje. Las hipótesis principales fueron tres. Primero, que la conciencia sintáctica y la fonológica se relacionan con el rendimiento lector. Segundo, que la conciencia sintáctica puede influir por sí sola en la lectura. Y tercero, que se relaciona más con la comprensión de textos que con la lectura de palabras aisladas. En resumen, el estudio demuestra la importancia de la sintaxis para comprender mejor lo que se lee. En cuanto a los participantes, el estudio trabajó con 160 estudiantes chilenos de entre 7 a 14 años. Los cursos evaluados fueron segundo, cuarto, sexto y octavo básico, y los estudiantes pertenecían a colegios de la región del Biobío. Había estudiantes de colegios públicos, particulares subvencionados y particulares pagados. Todos los participantes eran hablantes nativos del español. Además, el estudio excluyó a estudiantes del programa de integración escolar y a quienes no tenían el consentimiento firmado. Esto es importante porque el artículo cumple con ser una investigación empírica, ya que no se queda solo en teoría, sino que trabaja con estudiantes reales, aplica pruebas y analiza resultados. Además, aunque incluye recursos pequeños como segundo básico, también considera cursos más avanzados como sexto y octavo, donde la comprensión lectora ya exige procesos más complejos. Para realizar el estudio, los autores aplicaron varias pruebas. Primero, evaluaron la conciencia fonológica, es decir, la capacidad de reconocer sonidos, sílabas o rimas. Luego, evaluaron la conciencia sintáctica, mediante actividades donde los estudiantes tenían que identificar errores en oraciones, completar frases, explicar por qué una oración estaba mal construida o reconocer funciones gramaticales como sujeto y verbo. Por ejemplo, si escuchaban una oración como "la niña escribieron una carta", tenían que darse cuenta de que había un error de concordancia. También se evaluó la comprensión lectora con la prueba Lectum, que mide comprensión a partir de textos y preguntas. Además, se aplicaron pruebas de lectura de palabras, pseudopalabras y memoria de trabajo. Las pruebas se realizaron en horario escolar. Algunas fueron colectivas, como la comprensión lectora, y otras fueron individuales. Esto permitió comparar las distintas habilidades y ver cuál tenía más relación con la comprensión. Los resultados mostraron que sí existe una relación entre la conciencia sintáctica y la comprensión lectora. En otras palabras, es que los estudiantes que tenían mejor resultados en tareas de conciencia sintáctica también tenían a tener mejor rendimiento en la comprensión de textos. Ahora, un resultado importante es que la conciencia sintáctica fue una de las habilidades que mejor explicó la comprensión lectora, porque según el texto explicó cerca de un 20% el rendimiento de comprensión, más que otras habilidades como la conciencia fonológica, la decodificación y la memoria de trabajo. También se observó que la conciencia sintáctica se relaciona más con la comprensión de textos que con la simple lectura de palabras. Esto quiere decir que no basta con leer correctamente, también es necesario entender cómo se conectan las palabras dentro de una oración.
Ahora, otro punto relevante es que esta habilidad parece ser más importante en cursos más avanzados como cuarto, sexto y octavo básico. En cambio, los primeros años pesa más la conciencia fonológica porque los niños todavía están aprendiendo a decodificar. Como conclusión, el artículo demuestra que la comprensión lectora es un proceso complejo. No depende solo de leer palabras correctamente, sino también de comprender la estructura del lenguaje. La conciencia sintáctica ayuda a los estudiantes a entender mejor las oraciones y desde ahí a construir el significado global de un texto. Para nosotros, como futuros docentes, este estudio es muy útil porque nos muestra que la gramática no solamente debe ser enseñar y memorizar conceptos, como el sujeto, el predicado o el verbo, que siempre lo vemos en la etapa escolar, sino que más bien deberíamos trabajar en la gramática como una herramienta para comprender mejor lo que se lee. Por ejemplo, podríamos hacer actividades con oraciones desordenadas, errores de concordancia o frases incompletas, para que los estudiantes reflexionen sobre cómo cambia el sentido según la organización de las palabras. En síntesis, el artículo nos deja una idea muy importante. Enseñar comprensión lectora también implica enseñar a mirar cómo está construido el lenguaje. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta aplicación haya permitido comprender la importancia de la conciencia sintáctica y su aporte para la enseñanza del lenguaje en el aula. Eso, suscríbanse, sigan dándole like, vean nuestro video, profesora.